Hola, hola, hola. Yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Matías, más conocido en el mundo de Twitter como el Chilean Lawyer, el abogado chileno. ¿Cómo estás, Matías? Hola Carlos, bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Súper, súper bien, todo bien por acá. Gracias por haber aceptado la invitación y por tu tiempo. Vamos al tiro con tu historia con el dinero. ¿Dónde parte esa historia? Parte antes de tener dinero en realidad, porque estaba en la universidad, tenía mesada, sería todo, era bien baja, siempre fueron bien austeros en mi casa. Bueno, trabajé en todo caso, cuando estaba en el colegio, trabajaba en Swatch vendiendo relojes, me encantaba. Y una que otra pega, fui pioneta como por una semana y todavía no tenía la fuerza física como para hacerlo, así que lo pasé horriblemente mal. Pero bueno, claro, parte de la universidad con una persona que se llama Graham Stephan. Ujú, Y yo era primero de la universidad y vi este video de esta persona que como que, claro, es bien, los conceptos son bien básicos, pero te ayuda como para poder ingresar a cualquiera de estos mundillos. Y él hablaba de cómo él, siendo corredor de propiedades, ganó plata y esa plata la invirtió en propiedades y eso permitió que él fuera totalmente financieramente independiente a los 40 años. ujú, Y yo lo encontré bien interesante, empezaba a hablar de los modelos como de, ya como cosas básicas, comprar barato, vender caro. Yo ahí empecé a entender que él ganó mucho con la plusvalía porque, por temas de timing, o sea, compró el 2009 o compró el 2010 y eso se apreció por arte de magia. Ahí empecé a entender que, claro, o sea, obviamente hay que tener el capital, obviamente hay que tener cierta habilidad para no comprar una tontera, pero él como que empezaba a dar consejos respecto a cómo comprar de forma inteligente y en el barrio que se iba a apreciar. Pero yo después empecé a entender leyendo harto, porque dije, no, acá yo creo que esta es la superficie, de seguro esto va mucho más allá y la gente inteligente lo hace de otra forma y no dependiendo necesariamente del ciclo económico actual. Y ahí empecé como a investigar y habían otros approaches al real estate que no eran solamente el flipping, el BRRR creo que es el otro, el, el approach de apostar por plusvalía, sino que eran, por ejemplo, el real estate comercial, que fue algo que me empezó a interesar bastante. Y ahí comencé a poco, después salí de la universidad, empecé a ganar mis primeras lucas. Y curiosamente, esto ya no tiene que ver con real estate. Empecé a darme cuenta que en el Chile actual y con las aspiraciones no necesariamente económicas, sino que familiares que tengo para el futuro, era absolutamente imposible trabajar en una pega 9 to 5 y poder sostener una familia. Salvo que, no sé, así como que me casara y mi señora ganara más o cosas así. Y yo dije, no voy a hacer el cálculo en base a eso. Entonces empecé a armar mi carrera por otra vía. Tuve 2 años más o menos aprendiendo y yo dije, ya, me voy a independizar cuando tenga mi primer cliente. Y mi primer cliente fue un derivado. Primer cliente fijo, porque claro, o sea, una cosa es tener un cliente, otra cosa es tener como aunque no sea tanto, yo dije, si tengo un tercio de mi sueldo, con eso me puedo lanzar. Y me puedo ujú. lanzar y así como cliente que yo tomo desde mi casa, con teletrabajo y me puedo independizar. Y partí con eso. Después llegó un cliente más grande, que es un banco, y eso sostiene harto, como la operación y mi vida, por supuesto. Y desde el día uno, incluso cuando ganaba en pegas como no necesariamente tanto, a veces un poco más y todo, ahí yo decía siempre, no, voy a fijarme una mesada. Me voy a fijar una mesada a mí mismo baja, como siempre tratando de que sea bajo los estándares de todos mis amigos, que mis amigos tampoco son estándar, pero un estándar bajo y el resto se ahorra, el resto no lo veo. Eso también lo aprendí no solamente de Graham Stephan, de mi familia, de mis primos. No tengo hermanos grandes, soy el mayor, entonces no lo puedo haber aprendido de mis hermanos grandes, pero tengo un primo que yo ya que leía súper bien y hacían siempre lo mismo. Entonces, así partió un poco mi historia con el dinero y hasta el día de hoy lo hago. Hasta el día de hoy como que tengo mis gastos para el día a día
fijo eso, lo calculé antes, incluso me dejo un margen, me dejo así como X cantidad de lucas para discrecional, obviamente procurando no pasarme y el resto de verdad no lo veo. Así que, y ahí partió. Ya. Y el ahorro entonces fue desde el mes cero, desde el mes uno en que estabas recibiendo tu sueldo, siempre hubo esa componente de ahorro. O sea, lo viste desde el inicio, oye, esto es importante porque, no sé, voy a tener un gasto más grande más adelante o quizás el día de mañana junte un cierto monto para poder invertir, quizás estabas pensando en el pie de una primera propiedad, eso ya estaba. Claro, incluso al principio, cuando bien chico, ahorraba, no sé, 100 lucas, ¿cachai? Y no, no necesariamente al mes, así como en mi primera pega, porque ya claro, lo estaba juntando para el computador de la universidad, como para cosas así. Pero eso yo decía, me decían, ¿para qué voy a ahorrar esto? ¿Tú crees que te mueve la aguja? Y yo decía, no, pero si no ahorro esto ahora, cuando gane X, tampoco voy a ahorrar. Como que es obvio, era como por un tema como de autoeducación y Mm. autodisciplina. Yo creo que este es el camino, todo esto. Yo tengo 27 años. Yo creo que uno va bien encaminado así. Es una receta antigua que resulta, pero no, no tengo ningún tipo de independencia financiera. Y, No, ay, sí. bueno, yo, dos cosas interesantes a mencionar, quizá. Compré Bitcoin cuando estaba en cuarto medio y compré, claro, 200 lucas. Y en esa época no era nada. Y con eso me financié 5 meses de trabajo en Costa Rica, haciendo una pasantía en la que no me pagaban, que era como algo, como un proyecto, como Passion Project. Entonces, la verdad que al final igual sirve. Ya creo que el Bitcoin, perdón si es que acá es como muy común en este podcast y todo, creo que el Bitcoin es especulación. No, no creo que tenga un valor subyacente detrás. En su momento yo me autoconvencía de que lo tenía, de que el valor subyacente era el blockchain y cómo el blockchain iba a cambiar los contratos y cómo iba a cambiar como la no dependencia de bancos centrales. Pero si llegase a tener ese valor, que yo creo que sí existe ese como valor subyacente detrás del activo, yo creo que no está cotizando en 120.000 dólares como lo es ahora, quizás se debería haber quedado en 6.000, ¿no? Todo esto también es especulación mía, no, no Mm. corrijo los números, pero es un intangible. Eh, y si lo llegáramos como a tangibilizar, no sé si existe esa palabra, yo creo que está definitivamente sobrevalorado. Entonces, quizá el Bitcoin en algún momento valió algo. En este momento yo creo que no vale lo que vale. Y Claro. Hoy día que grabamos y que están, o sea, 110.000 mm, dólares, 120 tocó hace algunos días y me imagino que eso también produce un gran volumen de ventas que lleva de vuelta el precio hacia abajo y sigue el ciclo del sub y baja del Bitcoin. Quería hablarte de real estate. Ya lo mencionaste, bueno, tenías como primer mentor, que es como un youtuber bien conocido, que es Graham Stephan. ¿Tú lo aplicaste? ¿De qué manera lo llevaste un poco a la práctica? Porque al final, obviamente, estabas viendo estos videos, él decía, oye, compren de esta manera, vean este tipo de cosas, el negocio inmobiliario se puede desarrollar, tienes diferentes opciones para entrar al mundo inmobiliario. ¿Cómo sí. lo diste, cómo diste esos primeros pasos hacia la inversión inmobiliaria? Teniendo ya como el conocimiento y después ya empezando a tener la plata para poder invertir, dije, ok, voy a ver qué hay en el mercado. Y empecé a darme cuenta de lo sobrevalorado que está el mercado chileno, especialmente en lo que es real estate residencial. No a niveles de, por ejemplo, no sé, en Vancouver, todos los chinos del gobierno corruptos se fueron y llevaron su plata y la refugiaron en Vancouver. Entonces, claramente no tienen ningún problema en pagar 2 veces el valor. Eso no pasa en Chile. Pero en Chile sí pasa que la gente genuinamente compra a 2% de cap rate. Yo creo que se ha hablado de esa medida, es como el estándar básico. Ujú. 1 a 2% de cap rate está bajo la inflación. ¿Cuál es la razón por la que alguien compraría eso? Para mí solamente te habla una burbuja. Te habla de que a alguien le dijeron que el ladrillo siempre es un buen refugio, o de que alguien tiene que comprar a tal volumen que no le importa cómo estar bajo la inflación. Y ni siquiera ahí uno podría decir porque su costo de deuda es muy bajo.
porque ni siquiera a 2% no calza, con ningún costo de deuda. Podría calzar a 4,5, a 4, pero se empezó a ver, yo creo, y calzó también justo con la pandemia. Como yo decía, acá va a haber totalmente como va a estar por el piso real estate, va a ser un buen momento para entrar. Y no, la gente me imagino que por los retiros y también por otros factores empezó a tener mucha plata. Entonces yo dije, ¿qué hago acá? Voy a tratar de comprar como con descuento de alguna forma. No sé, o sea, contactos por ahora no tengo, entonces el deal no me va a llegar a mis pies de la nada, como a la gente muy contactada en mercados difíciles como Nueva York, por ejemplo, en donde uno puede conseguir deals, pero tenéis que llevar 10 años en el mercado. Y Mm. dije, voy a empezar a mandar cartas a gente en Puerto Montt, en un sector de Puerto Montt. Yo tengo cierta conexión con Puerto Montt. Estos primos de los que hablaba yo viven allá, tenemos casa allá nosotros. Entonces, eh, bueno, mi mamá trabaja allá de lunes a jueves, como que la conexión es fuerte. Y empecé a mandar mailers, como dicen los gringos, que son estos correos como, hola, te quiero comprar tu casa. Y yo hacía como una tasación previa, como le pagué 150.000 pesos, de esos números no tengo problema en hablar, a una persona en Upwork, que es como una plataforma, para que me Ujú. armara como un tasador rápido, porque Propitech, que es el clásico de Santiago, no funciona en el sur. Pero eso también yo lo encontraba bueno. Lo armamos juntos, estaba basado como en las tasaciones fiscales, y así me decía ya, yo decía tasación fiscal, invento, 56 millones, ya ok, le puedo hacer una, y en ese momento yo no tenía 56 millones líquidos, no, pero le puedo hacer una oferta por 40. Ahí uno tiene un margen de seguridad porque siempre el avalúo comercial es mayor al fiscal, pero un poquito bajo el avalúo, no era mucha más lógica que eso, iba a andar bien. Y, y mandé, no sé, mandé 100 cartas, no me las respondieron. Nadie me llamó. Le Nadie pagué, respondió. le pagué a la hermana chica, una amiga, para que me escribiera a mano 50 cartas. A ver si como la tinta me iba a cambiar. Nadie pescó. Dije, ya, a ver, veamos. Internet. Me creé algo que se llamaba comprotuparcela.cl. Y ya como que filo con las casas. Ah, porque, creo que no me llamó nadie en las casas. Dije, a ver, parcela. Yo sé que están sobrevaloradas, pero igual el volumen de ventas está muy, muy alto. El mercado, como que todo el mundo está interesado en las parcelas. Definitivamente están sobrevaloradas, pero si compro con 50% de descuento, puedo vender rápido a 70% de descuento y listo, y hago un buen negocio. Y, eh, y no me acuerdo cómo hacía estos anuncios, de verdad ahora no me acuerdo, pero me empezó a llamar harta gente queriendo vender su parcela. Ya. Pero le metiste, me imagino, no sé, plata a la publicidad de Instagram, por ejemplo, o de Eso Google. estaba pensando yo, pero creo que no, creo que me metía como, en vez de, pensaba pagar radios comunales, pero era muy caro, como estas radios AM. Ujú. Entonces creo que lo publicaban en los grupos de Facebook y habían como 30.000 personas en cada localidad en los Ya. grupos de Facebook. Entonces Así creo como que el fue eso. típico compra y venta, las cabras, no sé, cualquier localidad. Eso, eso. Y iba a ser el mismo modelo de negocios que el compró autos con o sin deuda. Era lo mismo, en parcela. Como en el papel era bueno, pero tuve un mes y medio contestando llamadas, así me sentía como súper ejecutivo, porque era como primer emprendimiento y claro, todo el mundo pedía 200% más de lo que valía su parcela realmente. Como que realmente antes aprendí a como hacer la evaluación de cuánto valían. Yo decía, ya, lo voy a comprar, ya por último, 70% de descuento y voy acumulando como parcelitas, etcétera. Y ahí después irá llegando el capital como para proyectos más grandes. Pero no, todo el mundo creía en el sur que su parcela valía 3 veces más de lo que realmente valía. Entonces ahí dije, chuta, qué mal esta burbuja. ¿Cómo lo hago? Probablemente me tengo que ir a algún lugar más sofisticado. O Eh, sea, en y conclusión, empecé a mandar no mails. cerraste, no cerraste ninguno de esos negocios, ninguna de esas compras.
Una, una. Y no. Y como se llama, y gané una cantidad normal de plata, pero no era escalable en lo absoluto. O sea, no. Si llevabas tú ese mes y medio y la cuestión, después tú insistiendo más tiempo, como con los leads que me hayan llegado y todo, donde al sexto, al octavo mes, ya cerré una. Ok. Me quedé con contactos que pensé que me iban a servir, no me sirvieron de tanto, pero es la primera, quizás me enseñó cómo operar ciertas cosas, no sé, algo habré aprendido, quedó de manera subconsciente incorporada. Ujú, Y, y ahí empecé a contactar a empresas grandes, a ver si podía replicar un modelo gringo para ver dónde ellos se querían expandir. Y curiosamente los gerentes de expansión de empresas grandes, así no Codelco, pero grandes, me empezaron a decir yo quiero estar en este lugar. Si tú me consigues algo con estas características en este lugar, podemos empezar a desarrollar. Y es un modelo que se llama TripleNet y es maravilloso. El tema es que tontamente caí en el mismo pecado. Tenía acceso, yo sabía cuánto me iban a pagar de arriendo, exacto. Yo tenía que rentar X sobre el costo de la deuda y con eso el inversionista iba a estar tranquilo. Inversionistas empezaron a quedar completamente motivados con este tema. Lo iba a poder ejecutar sí o sí. Ahí sí que no logré encontrar un solo terreno. Si tenía que comprar, te invento, a 300 millones, me decían 600, no me bajo un peso. Y yo decía, ¿seré mal negociador? Y no, el mercado está totalmente seco. Yo sabía mi costo de construcción, sabía el costo de arriendo que iban a pagar estos arrendatarios por arrendarme a 20 años. Entonces al final esto uno lo calcula como un bono. Es un bono a la empresa X. Voy a mencionar, no sé, no traje con esta, Copec. Si el bono clase, si Copec es un bono, inventemos clase A y paga 4% anual. Y a mí me estaba, la deuda la tengo, te invento, a 4 también. Y me estaba pagando 6% de cap rate. Había negocio. No había mucho como equivocarse. 200 puntos base del margen que usan los estadounidenses. Entonces, por último, sobre costos de construcción, que igual los castigaba de antes y todo, logra rentar un punto base por sobre su bono clase A. Ni siquiera tenía que entrar a calcular tasas de descuento ni nada. A todo esto soy abogado, no soy comercial. Si me mando una embarrada grande en números y todo, eh, perdón, pero eh, teníamos 3 y 4 localidades ya casi listas. Sabíamos perfecto que quería estar el tenant ahí y todo. Y no, las personas que me está hablando el otro X cosa, no sé, inventemos canchas, no sé, alguna empresa de canchas de fútbol, me está hablando la competencia. Entonces, y me quieren pagar esto. Y yo decía, esto es mentira. Y efectivamente, al final terminó siendo todo mentira de parte de ellos. Gran lección igual, pero ya dije ya, quizás tengo que partir más en pequeño, voy a empezar a comprar departamentos que se rematan. Y eso empezó a crecer. Y eso funciona hasta el día de hoy, eso es una de las formas en que invierto mi plata. Tiene que ser totalmente en cash, pero después uno puede refinanciarlo eventualmente, no lo he hecho. Si bajan los costos, obviamente, para liberar capital es buena idea. Y eso empezó realmente este año. Eh, los puedo vender, los compré literalmente con 50% de descuento o 60% de descuento, como es remate judicial. eh, y es ojo, con bancos, no puedo comprar de bancos con los que trabajo. Como es remate judicial, la, la lesión enorme, que es un tema jurídico importante, no aplica. Cuando uno compra algo a la mitad de su valor de mercado, aplica una institución que se llama lesión enorme, que la persona, que es como que estafaste a la persona y la persona lo puede pedir de vuelta. Esto no aplica esto es una institución jurídica del derecho civil, entonces en Estados Unidos no existe, en Inglaterra tampoco. Eh, pero acá no aplica, porque por remate judicial es una de las excepciones de la lesión enorme. Y la verdad es que ha sido la única forma de encontrar bienes inmuebles con descuento
los pienso vender cuando se cumple el año, porque por temas de IVA uno no los puede vender antes de un año, pues si no uno enajena habitualmente un bien raíz y eso te convierte en sujeto de IVA. Pero si fueran para renta tampoco es mala, la verdad. No son inmuebles clase A, pero que ahí lo que me pasa con la renta es el tema de la plusvalía. La gente, si es que es por renta, no es malo y la gente que le fue bien con estos negocios de renta en Chile es porque hubo mucha plusvalía. Y la plusvalía, a mi juicio, si alguien te dice que un sector va a tener alta plusvalía, es bastante incalculable. Entonces, una estrategia que usan los vendedores, usan los corredores, acá se va a poner X clínica y X clínica. Eso ya está incorporado en el precio del bien raíz. Es muy parecido a las acciones. Obviamente en un mercado ineficiente no, pero en Santiago Centro es difícil encontrar ineficiencias. Entonces, eh, eso ¿Cómo, yo creo que cómo encuentras estos remates? Pues yo típico, no sé, están las típicas como las páginas de los rematadores más famosos, también de repente si abres un diario en la sección económico, siempre hay varias páginas con los remates que son desde propiedades hasta cosas más chicas como un auto diferentes tipos de elementos. Uno, ¿cómo los encuentras? ¿Cuál es tu proceso como de validación, de due diligence de la propiedad? Y lo segundo que comentaste bien a la rápida, que era en el fondo que tú compras en efectivo, cash, estas propiedades. Ese capital, por el lado tuyo, ya que no lo haces con crédito, ¿es puro capital propio o pides prestado a familiares y amigos y haces un fondo? ¿Cómo funciona, digamos, esa parte del negocio? lo último con inversionistas, pero gran parte también de capital propio. Y pero también es un tema como de mitigación de riesgos, ¿cachai? ¿Qué más respecto a cómo ¿Dónde los encuentras encuentro? Sí. Varias formas. Metiéndome al Poder Judicial, esa es una. Viendo que, por ejemplo, uno sabe, yo no trabajo con Banco de Chile, ese es un ejemplo. Yo no trabajo con Banco de Chile, entonces yo averiguo quiénes son los abogados de Banco de Chile y los voy buscando en el Poder Judicial. Y voy buscando sus causas y voy viendo cuándo se vienen los remates. También está el ¿Y portal eso, de y remates eso- y del eso es Poder algo Judicial. que tú tienes acceso como abogado que trabaja en ese rubro o cualquiera podría entrar a ver esa información? Cualquiera puede, pero no van a saber hacerlo, es más complicado. También publican los remates, por ejemplo, uno puede ir poniendo todas las fechas como un portal de remates del Poder Judicial. Eh, También, que yo lo encuentro más fácil, clasificados de Mercurio. Eh, y el problema de los clasificados de Mercurio es que llega demasiada gente al remate. Ujú. Entonces eh, hay diarios digitales que te publicitan estos remates. Hay varios, o sea, y yo me voy metiendo a distintos hasta que aparece algún remate en el que no tengo ningún conflicto de interés y ahí puedo entrar. Ya. ¿Y Así son que remates online o en vivo, así con un señor con un martillito, me en imagino general yo? son online y hay que dejar, que eso sí es un cacho, hay que dejar una caución que suele ser el 10% del valor del inmueble y dejarlo en vale vista. Entonces, me pasa que en su momento no me adjudicaba nada y tenía valeístas repartidos por todos los tribunales y era harta plata y no era como, oh, ya como que tenía que meterme al Excel, ir haciendo el registro, porque si no, no se le puede olvidar que tiene ese valeísta, porque uno se mete a 20 remates y se adjudica uno. No, no es tan fácil. Ujú. Claro, Así es un que juego de números. sí, es un juego de números. Ujú. Y no, y es una buena vía. Es una buena vía, es relativamente segura. ¿Cómo hago el due diligence? Uno tiene que saber hacer un estudio de título a la rápida, porque un estudio de título, si uno contrata a un abogado para hacer un estudio de título porque se va a comprar una propiedad, mínimo 500.000 pesos. Si te cobran menos de eso, el abogado es trucho, no, de verdad. Y de hecho, hay aranceles del Colegio de Abogados que dicen cuánto uno tiene que cobrar. No sé si está incorporado al estudio de título, pero yo aseguro que es más de 500.000 pesos. Y, pero para el tema de la tasación,
por temas de volumen, es imposible estar haciendo la tasación uno mismo. Entonces, contrato Propitech para Santiago, que al final me terminé enfocando en eso. Propitech de Transa. Transa hace tasaciones y tienen como esta tasación automática de cierto tipo de inmuebles, que es como departamentos en Santiago. Y Mm, ahí lo va tasando y yo voy castigando mucho ese valor y yo digo, ok, sobre este valor yo necesito un 50% de descuento. Como que el remate se vaya en eso. Y así, en realidad, es una forma bien bruta de aproximarse a lo inmobiliario, pero así como no es sofisticada, no es como el tema del triple net, que en realidad hay que estar haciendo cálculos un poco más cototos, pero la verdad que funciona. Es bien a la antigua, bien útil y toma tiempo. No es como si fuera un negocio, así en el sentido de que la parte operativa es demasiado costosa, pero toma harto tiempo. Y eso ha sido la forma. claro. Hay otras cosas que he pensado, estoy en República Dominicana, la típica como vacaciones, y tengo un amigo que vive allá. Allá en dólares tienen cap rates de 14% las propiedades. Es algo que estoy considerando seriamente. Tendría que ser solo cash también, porque no hay propiedades, no hay créditos para extranjeros. Estoy pensando a comprarme como para meter los pies en el agua, algo con él en Santo Domingo, porque uno diría como ya la típica. Te ponen en Samaná y República y Punta Cana como inmuebles en desarrollo y son también todos gringos truchos. Me consta porque conozco algunos y hay que mantenerse como súper alejado, pero Santo Domingo en el sentido es fome porque es la capital, muy poca gente va a Santo Domingo. Santo Domingo tiene una cantidad de riqueza que uno no se puede imaginar. O sea, hay un lugar que se llama Winston, como Avenida Winston Churchill, le dicen la Winston, o sea, el auto más piola que había ahí era un Ferrari, y allá con las tarifas de importación que tienen, los autos salen el doble. Si un Lexus sale 40 millones acá, allá sale 80, 85 millones y edificios ricos y a ellos les encanta como el tema como más como miamiesco, porque están al lado, para ellos eso es como el pic de la civilización humana y construyen harto y la verdad que mi amigo tiene para inversión allá, yo trabajé con él en Costa Rica. Es muy divertido porque hacer como diputado allá es como una celebridad. Un país muy, muy chico, muy, muy chico. Y, y claro, y me dice, no, yo los arriendo y me mostró sus números y yo quedé impactado. Y ahí a veces pienso como incluso con costo de conversión a dólar, incluso riesgo país considerado todo ese tipo de cosas, si no compráis con 50% de descuento algo residencial en Chile, estáis botando tu plata. Creo yo. Pero bueno, igual puede ser arrogante decirlo. Sí, 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 lo más complejo de estos negocios que comentas es que es todo cash. O sea, no hay la gran la gran gracia de la inversión inmobiliaria es el apalancamiento. Es decir, tú pones Exactamente. 5 10 20% del monto de la propiedad y el resto lo pone el banco. Y después lo estás arrendando 20 30 años y entre comillas, tu arrendatario te está pagando el hipotecario y al final te quedas con la propiedad, con el activo pleno, o sea, pagado. No, y si hay plusvalía, eso es 100% tuyo. Claro, no, sí, efectivamente es maravilloso. Me ha costado mucho encontrar esas oportunidades en Chile, ese es el problema. Sí, sí, Y yo estoy convencido de que ahora realmente no es el momento y por eso hay que enfocarse en otro tipo de inversiones. Acciones nacionales, acciones estadounidenses, quizás incluso acciones europeas o chinas, si es que vas y le tienes fe a esas otras geografías. yo sé bien poco del mercado accionario, la verdad. Hoy día sí confío harto no voy a decir el nombre, pero es un analista que fue jefe como de Banco de Chile, inversiones y todo, y, y publicó lo siguiente hoy día, que es bien interesante. Algunos números para poner en contexto lo que considero exceso de complacencia. Earnings yield nominal del S&P 500, 3,34. Inflación anual de Estados Unidos, 2,35.
Es decir, el earnings yield real 0,99. Ujú, Tasa real del bono a 10 años 2,01. Gap real, earnings yield real menos tasa real a 10 años 0,99 menos 2,01 es igual a menos 1,02. El gap real negativo indica que las acciones rinden menos incluso cuando se ajustan a la inflación. ujú, Entonces igual, eso me asusto que sea un mercado demasiado caliente. Los gringos están con demasiada plata en las manos. O sea, uno va a Nueva York, así como que yo fui en octubre el año pasado. Y yo creo que es como los locos años 20 de verdad, yo estaba impresionado. Es una cosa que le sale plata de las manos a todo el mundo en esa ciudad. Yo sé que es una ciudad muy particularmente rica, pero París también y no se nota tanto así. ujú. Que te cueste 40 que abra un negocio, venda tragos a $40, sean de la media y la gente vaya como loca a comprarlo. Llenísimo igual. Los resorts de esquí, yo no esquío nada, pero me consta que en Europa, ya, en Chile sale 80 lucas un ticket, en Europa 70 80 lucas un ticket, allá cuesta 300 $500 y hay colas y colas y colas. Puede que haya un crecimiento real estúpido, pero no sé qué tan sostenible sea eso si es que se está llevando al mercado accionario. Ujú, Ahí desconozco, pero por olfato me huele raro. Meto plata en el S&P igual, no todos los meses, es parte de mi portafolio, absolutamente. Pero yo creo que, o sea, creo que la mejor estrategia es nunca estar pensando, haciendo timing de cuándo entrar al mercado, ujú. pero yo creo que igual se va a pegar un porrazo que vamos a tener que bancar. O sea, es algo asumido para mí. Sí, sí. A puro DCA nomás. Dollar cost averaging. Hay Eso que hago. meterle, comprometerse con un monto y estar aportando ese mismo monto todos los meses y esperar que el interés compuesto haga lo suyo a 20 30 años. O sea, Sí, no hay otra. tal cual. Te quería llevar a temas migratorios, que es parte de tu bio en Twitter y alcanzamos a hablar ahí un poquito de visas, de lo poderoso que es el pasaporte chileno y de lo maravilloso que es este país donde, bueno, tú vives, he vivido casi toda mi vida, a excepción de ahora que estoy de paso en otras latitudes. Cuéntanos cuál es el trabajo qué haces ahí, qué tipo de gestiones haces habitualmente y cuáles son digamos, las bondades de residir en Chile. El trabajo que hago es ayudar a personas y empresas a establecerse acá, pymes. No me llegan multinacionales. O sea, muchas cosas me llegan por Twitter, me llegan por otros convenios que tengo. Tengo un convenio con una empresa brasilera, una empresa, con una empresa que no tengo idea dónde está domiciliada, pero me mandan clientes. Y, y hago visas para, bueno, claro, son como dos tipos de personas. Primero, los passport bros que se les dice, que son estas personas bien interesantes, creo yo. Me encantaría ser un passport bro por un año, que teletrabajan desde cualquier parte del mundo y ganan en dólares o ganan en euros bien y se van a ir a países, a distintos países. En realidad lo voy a ir en tres personas. Están los Passport Bros. Entonces, por ejemplo, un americano que se va a ir a México, después México se puso caro y se va a ir a Chile. O se va a ir a Argentina, se va a ir a Colombia, etcétera. Es todo un submundo. Hay gente increíble ahí y también hay gente como bien, he usado harto la palabra hoy día, trucha. Que es como Pero que intenta. son personas que están empleadas y que su empleador les permite trabajar remoto desde cualquier lado del mundo, o son más bien como gente que tiene su empresa así Gente que tiene su empresa. ultra automatizada, tipo se leyeron The 4 Hour Work Week de Tim Ferriss y tienen todo automatizado y trabajan 4 horas a la semana. Es más eso, es más eso. Muchos trabajan hartos, eso sí, pero claro, efectivamente, los que pienso ahora no trabajan mucho y qué agrado. Pero ellos, bueno, siempre está el tema de que si van a Tailandia o si van a Colombia, onda, especialmente a Medellín y Cali, es un red flag total. Así como estas personas están lavando plata de alguna forma,
tenían así como trata de blancas en alguna parte, de verdad, gente bien fea con la que muy pocas veces me he mezclado, pero como que he llegado a conocer algunos. Y están los que tienen sus negocios maravillosos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etcétera, y no viven de las rentas, eso es bien complicado, no viven de las rentas porque, pero tienen, no sé, ganan $300.000 al año en Estados Unidos. Entonces, de sobra pueden vivir en Chile. El Ujú. problema es que, y ellos se pagan un sueldo. El tema es que es muy complejo ahí porque el SERMIC, el Servicio Nacional de Migraciones, no siempre tiene que, el criterio de ser rentas pasivas. Como no son pasivas, yo no les puedo decir, cómprate una propiedad y en base a ese arriendo tú te vienes a ir para acá, porque es meterse demasiado en el bolsillo de ellos. Ellos me dicen, pero ¿cómo no existe una visa de nómada digital? Que yo pague $10.000 y por una sola vez y demuestre que gano más de $2.000 al mes y con eso me puedo mantener y no molestar en el país. Y no solo eso, es gente que viene y estimula el consumo, la demanda interna, etcétera. Claro, porque Bueno, al no final existe. estás viviendo en el país, entonces sales a comer y tienes plata, o sea, harta plata, Totalmente. sales a comer, contratas, no sé, contratas servicios, arriendas un lugar, o sea, le estás inyectando plata fresca a la economía, o sea, son dólares que Exacto. traen de afuera y lo estás consumiendo en Chile. Y salvo los primeros que mencioné, que a Chile no llegan, es gente con un capital cultural altísimo y muy sofisticada. Ujú. De verdad, lo digo así como un gran aporte al país. Entonces, es una pena porque 1 de 10 termina siendo rechazado porque no se les consideran pasivos sus ingresos. Y la otra posibilidad que les queda, hay varios tipos de visa. La otra es emplearse en Chile. Eso yo no lo hago porque hay gente que crea una empresa como un Shell Company, le transfieren $60.000 y se autocontratan. Eso es mitad y mitad que te lo aceptan. Yo encuentro que no está bien. Pero la otra es la visa de inversionista. Y uno diría, ah, buena. Capital mínimo $500.000. Harto igual, harto igual. Pero ¿y puede ser un real estate? No. Tiene que ser un plan de negocios que tú le propongas a Invest Chile, que es como una agencia, si no me equivoco, de la Corfo. Una vez tratamos de hacer eso y rechazado. Porque, claro, esta persona decía, yo no voy a arriesgar $500.000 en un negocio en Chile. Yo ningún problema, compro una oficina de $250.000 y ¿cómo se llama? Y el resto puede ir como en OPEX. Y rechazado, porque era demasiado alta la tasa de real estate que estábamos incluyendo. Era como sobreponderaba mucho. Ujú. Y ellos tienen que aprobarte el plan de negocio. Es bien absurdo, bien burocrático. Eh, Y me les tinca que demora pido- un montón. Sí, ¿no? O sea, de 8 meses a 1 año o 2 la Mercosur y las otras de 1 año a 3 años. Ujú. Y tienen que estar entrando y saliendo todo el rato para que se apruebe. Lo que yo haría de verdad, esto no sé cuánta gente escucha el podcast, ojalá que haya algún MPA por ahí, pero eh, la visa, el Golden Visa que sacó Trump. Yo les digo, en Chile van a ver lucas por algo así. Creo que el de Trump eran $5 millones. Acá se hace una nómada digital de $10.000 y estoy seguro que va a financiar gran parte del CERMIC en sí mismo, como la operación de ese organismo. Yo sé Mm. que en Chile los impuestos no son afectos a nada y van a una tasa global, pero hay demanda para eso. Y es curioso porque yo soy patriota, me puse un poco, me asusté un poco para la convención y todo, y estaba todo el mundo como hay que irse de Chile, hay que irse de Chile, y muchos amigos míos se fueron de Chile eh, a Madrid y a Florida. Es como el gran destino de los chilenos. Pero, y la plata, los que no se fueron, la plata de seguro la movieron. O sea, eso pasó en masa y está documentado. El tema es que Chile es un país increíble, de verdad. Es una cosa maravillosa que yo amo cada día más. O sea, la cordillera es como 40% más alta que los Alpes suizos. Es preciosa. Tenemos montaña por un lado,
y a los, o sea, en la cabeza y a los pies tenemos el mar. Es una locura. Un mar que nos produce una cantidad de riqueza increíble. Y yo veo cómo se enamoran los gringos y los europeos de Chile. Eh, y a Chile yo creo que le falta mucho marketing, porque yo soy pésimo para el marketing. He tratado de hacer un poco en Chilean Lawyer como de propaganda a Chile y de verdad no pega. Pero todo el mundo en este momento, se los digo, se está yendo a Paraguay. Y Paraguay es un país bananero del quinto mundo. De verdad, estoy dispuesto a debatir eso con severidad. No, si alguien me dice que Paraguay no es más cercano a Bolivia que Argentina, está mintiendo. Pero, pero dan residencias con 0% impuesto y cuesta como $1.000 sacar un carnet de identidad allá. Y listo, y uno es residente permanente en Paraguay. Entonces, he conocido franceses, he conocido rusos y gente en este mundillo que dicen como me sentí totalmente estafado por Paraguay y creo que Chile es el futuro de Latinoamérica. Tengo un amigo de Nigeria que me dice como, I believe in the Chilean Dream, que es eso, así como Chilean Dream, ni siquiera nosotros hablamos de eso. Dice, no, Ujú. yo creo en el sueño chileno y me voy a quedar a vivir acá en Chile permanentemente. Es un gallo que tiene como la plataforma de trading más grande de África. Entonces el gallo también tiene como un capital cultural. Ese es el tipo de gente que llega, muy alto. Y él dice, no, me voy a quedar a vivir en Chile porque de verdad Chile es una locura. Es demasiado lindo. No, no puede ser las calles. Un gringo que creció en Nueva York, vivió en Chicago, después vivió en toda Latinoamérica como un mes, un mes, un mes, un mes, un mes. Bien amigo mío, se llama Maggie, se quedó, se quedó a vivir, venía a Chile por un mes y dijo, vive en el Golf, entonces está como bien dateado, como está muy bien Claro, un rico ubicado y sector. todo. Muy, muy bonito sector. Y me dice como, no, Chile es el mejor país en el que he vivido. Como que Chile y España son los mejores países para vivir. Depende del lugar de Chile, depende del lugar de España, pero son los mejores países que hay para vivir en el mundo. Entonces el gallo quiere como, va a sacar la visa permanente y hizo contrato indefinido y amobló un departamento. No es como que ya está en un Airbnb, se quedó en Chile. Ujú. ¿Cachai? Y él ha vivido en Uruguay, en Paraguay. Me dice todo el mundo que los chilenos se van a ir a Paraguay. La cuestión me dice no tiene ningún sentido. Es un país lleno de graffiti. La gente es muy cerrada. Es como sucio, es feo, es fome y es caro. Y me lo dice él. Yo no tenía idea porque uno es como, oh, Paraguay, hay que irse a Paraguay si es que sale Jara, ¿cachai? Ujú. Y es que eso es lo que uno escucha siempre. Y Paraguay me dijo, no, esa ciudad llueve y se inunda y no funciona y nada anda bien. Y así, hay muchos casos así y me han sorprendido. Entonces, uno como chileno critica mucho Chile. Obviamente, ojalá que sea de forma constructiva y todo, pero es un país increíble. Y salió hoy día, no sé si lo viste en el Mercurio. Ah, no, ya no lees el Mercurio allá probablemente, ¿o No sí? mucho, no. El embajador de Francia en Chile. Salió diciendo como Chile es lo máximo, básicamente. Chile es un país maravilloso, no tiene nada que envidiarle al primer mundo y lo que tenemos en común los franceses con los chilenos es que criticamos en exceso a nuestro país. Ujú. ¿Cachai? Y es verdad. Así que sí, soy un Como ferviente que- defensor del modelo chileno. como cuánto demoran estos procesos para sacar una visa, para sacar una residencia permanente en Chile? O sea, para sacar una visa temporal tienes que estar en una de estas categorías. Se demoran entre 1 año a 2 años y medio, más tirado para los 2 años en aprobarla. En el intertanto, tú estás viviendo en Chile y tienes que acreditar que viviste cierta cantidad de tiempo para postular a la permanente. Ujú. Depende de tu categoría temporal, pero puedes postular a la permanente al año en Chile o a los 2 años. Y, y después la permanente es un agrado. Si la tienes, que también esa se demora como 2 años y medio en estar aprobada. Si la tienes, ya tienes que simplemente estar 1 hora en Chile casi que, o ya un día al año, pero en verdad uno puede pedir que sea cada 2 años y con eso se mantiene tu visa Ujú. vigente. Y tienes que vivir 5 años en Chile para poder postular a la ciudadanía.
o 2 años si es que tienes un hijo chileno. Ya. Y ahí hubo un tema los rusos se escaparon de la guerra y los ucranianos también y empezaron a hacer como turismo de nacimiento. ¿Puedes creer que fue en Argentina y no en Chile? Es que ¿quién los asesoró? De verdad, o sea, O y sea, ahora en y el Argentina fondo está carísimo se iban a tener hijos a Argentina. para poder tener el pasaporte argentino. ¿Por qué vaya a saber uno? Si el pasaporte chileno es 10 veces más poderoso, es muchísimo más poderoso que el argentino. Chile es un país mucho más estable, Chile es un país mucho más... Y algo pasa ahí. Esto igual es como mi negocio por el lado. Lo veo harto, pero es mi negocio por el lado. Entonces, tampoco es como que yo vaya a hacer un cambio en la comunidad y en el ecosistema porque no me tomo el tiempo para eso. Pero si uno busca cosas en inglés de Chile y dónde ir, todo el mundo dice, conozcan el centro de Santiago y Viña del Mar. Y yo digo, ¿pero qué es esa recomendación? Como de verdad, o sea, no, hay que asesorar mejor a la gente, quizá. Obviamente las consultorías de los expats que se quieren venir a vivir a Chile, los asesoro dependiendo de su presupuesto y todo, Ujú. pero algo pasa, no sé. Y bueno, y Argentina está mucho mejor marketeado que Chile. Paraguay nos está reventando desde ese punto de vista y todo el mundo quiere ir en Argentina y en Paraguay y solamente los que en verdad se tomaron el tiempo de investigar llegan a Chile y dicen, me hicieron inglés con un húngaro el otro día. O sea, era inglesa y su marido era húngaro suizo y me decían, Chile es como la joya escondida de Latinoamérica. Como, ¿por qué no se habla más de Chile? Y yo les decía, no sé. Así que, bueno, he tratado de hacer un poco Bueno, de hay cambio. instituciones que igual hacen esa pega. Pro Chile, por ejemplo, que yo conozco, Sí, hacen justamente esa pega. Quizás hay que potenciarlo más. O sea, típico que tú aterrizas en algún lugar y dices así como, viaja a X lado, claro. como conoce Emirates o viaja a Colombia y no sé, como Eso, que hay ese tipo de publicidades o se puede hacer. O sea, acá en sí. Londres hay 3 restaurantes chilenos. Acá Abrí el último recién un hace... café, se llama como Harrison's algo. Sí, sí. Los dos primeros, que son los históricos, son más tipo Fuente de Soda, donde te puedes ir a comer un churrasco italiano, un barros luco, un completo. Qué rico. Y ahora hace muy poco, yo diría un mes, quizás dos, abrió un local que busca ser un poco más gourmet. Entonces tiene como el típico plato que es, perdónenme si les gusta lo más gourmet, pero es como el típico plato así caro y chico. Ya. Pero es como El bien, Borago. pero que le ponen harto color y como que reinventan los platos típicos chilenos y te aprovechan de cobrar 3 veces más caro de lo que sería Lógico, en Chile. lógico. Eh, Y una sopa de piedra y la piedra fue extraída de los Andes, como... sí, sí, totalmente. Ya. De hecho, como que uno de sus grandes lemas es que traen todos los ingredientes directamente desde Chile, fresco. O sea, tener pescado fresco todos los días traído Ah, de bueno, Chile. no, Así igual, que igual buena. Así que imagínate lo caro que es El costo. solamente el punto de los ingredientes. Súmale el arriendo, súmale todas las fiscalizaciones y regulaciones que deben cumplir para ¿Y estar pudiste acá ir o no, no establecidos. vale la pena? No he ido todavía, no he ido todavía, Hay que evitar esos pero restaurantes, creo yo, pero... tengo que ir a probar. Me voy a dar el gustito Sí. pronto. Bueno, está bien. Sí, quería saber un poquito de tus objetivos, obviamente más financieros, como que nos contabas que ahorras desde que partiste trabajando, que inviertes fuerte en real estate, pero también tienes otras inversiones en bolsa o fondos de inversión, tipo ETF en el S&P 500. Eh, ¿Todo esto lo haces con algún objetivo en mente? O es simplemente ahorrar y hacer crecer tu patrimonio? Mm. Objetivo claro, no. Hay varias cosas que me encantaría hacer. O sea, definitivamente tener la casa propia, pero como casa rica, la definitiva. Eso sí o sí. Y ¿Comprar en mientras remate? tanto, claro, quizá los papás de un amigo lo hicieron.
Puede Se ser, la sí. compraron a Igual he Mauricio escuchado a Israel. personas que la hacen y consiguen ricas casas y No, bueno, pero con los una casa descuentos en que Santiago del hablábamos recién. Valle estúpida, muy rica, y se la compraron a Mauricio Israel, que era este gallo chanta de la tele. Sí, que se Em, arrancó. no, no, hasta el día de hoy viven ahí, es una locura de casa. Y sí, también he pensado que si cae la oportunidad es la forma. No, la casa propia, eso es pronto. Ujú, Pienso quizás hacerme un máster me lo quería hacer en Estados Unidos, ahí se me da todo mi net worth en un año y me endeudo. Así que no, lo tengo descartado, pese a que es lo más prestigioso, por el tipo de clientes que tengo ahora, como no trabajo en multinacional, no necesito que mi máster sea en Colombia, ¿cachai? ujú. Eh, Londres está muy caro también. Y he Es verdad. pensado, Doy he fe de pensado, eso. sí, sí, por eso he pensado París, que es caro, pero por Numbeo estuve calculando que es un poquito más barato y los tuitions salen, es como estudiar en la Católica, así, como es demasiado razonable. Entonces ahí la verdad que no tendría que ahorrar mucho, por suerte, como que podría mantener dos clientes al menos y semidelegados y todo, y con eso como poder subsistir allá. eh, Puede ser, y no, quizás, soy muy anti enriquecerse con la política. Demasiado. Encuentro que es de las peores cosas que un ser humano puede hacer. Eh, no hay cosas más graves en realidad. Pero lo encuentro terrible. Entonces me encantaría tener como quizás ser financieramente independiente a los 45 50 como por suerte lo han logrado un par de personas en mi familia. Eh, Así como que de mis activos me den las lucas necesarias como para poder mantener la casa, mis hijos, etcétera, mi familia bien y ya, y quizás ganar un sueldo mínimo eh, y meterme a la política o hacer algún venture de ese tipo. Eso es un poco como el objetivo a largo plazo, pero todavía no estoy seguro qué es. O sea, hay gente de mi familia, un tío mío empezó a hacer parapente y deporte extremo, murió lamentablemente. Ujú, Él la hizo, fue uno de los 5 early employees de Microsoft. ujú. Y era CEO de Microsoft en Latinoamérica, jubiló a los 38 años, murió a los 40 en parapente. ¿Cachai? Wow. Entonces, el tema de los deportes extremos quizás lo debería como moderar. Sí, sí, Eh, quizás algo con los pies en la tierra. sí, literalmente. Y, y no, y hay varias formas de ir llevándolo, pero yo creo que algún venture entretenido así va a salir. Y también puede ser social, un comedor Ujú. pero quizás en Chile en esa época ya no va a haber gente con hambre, uno nunca sabe. Sí, bueno, pero de todas maneras, lo que te permite la independencia financiera es que puedas hacer algo mucho más vocacional. Es Sí. decir, no estés tomando las decisiones porque necesitas justamente generar dinero, sino que están todos tus gastos cubiertos, recibes tus ingresos pasivos de alguna u otra forma Mm. y puedes dedicarte a hacer cosas que realmente te llenan. Quizás hacer, no sé, tú como abogado, hacer un par de pegas, no sé, Oh, vocacionales. No sé si existe el pro bono, que es como de las series gringas, pero en el fondo hacer 100%. esos trabajos. Oye, voy a ayudar a tal persona que realmente lo necesita, se metió en un problema y no tiene cómo pagar, ya, yo le ayudo, ese tipo de cosas que perfectamente podría hacer. Ahí tienes algunos atisbos de meterte en política, pero con ya la vida resuelta, entonces es diferente a meterse recién salido de la U y buscando los mega sueldos que tienen los que Sí, po. trabajan en ese rubro. Sí, Em, tal cual. Matías, ¿hay algún tópico que se me haya olvidado preguntarte? ¿Hay algo que le quieras pedir a la audiencia o algún consejo final con el que nos quieras dejar? Eh, no, no, todo bien. Todo bien, que vivimos en un país maravilloso y que no compren acá rates tan bajos, siguen inflando el mercado. Por Claro, favor, no. que reviente Los la únicos burbuja países donde luego. pueden hacer muy ricos es que los estás comprando bien. Totalmente, Eso. totalmente. Bueno, buenísimo. Matías Rivera, Chilean Lawyer en Twitter. Voy a dejar ahí los links abajo para que lo sigan. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chau, chau.